Se cree que la medida planteada por la CICIG en cuanto al uso de establecimientos militares como cárceles es una violación clara a la ley, dado que en el artículo 19 de la Constitución se refiere a las funciones del sistema penitenciario y específicamente en el inciso B reza: deben cumplir penas en los lugares destinados para el efecto. Los centros penales son de carácter civil y con personal especializado. Cierra el artículo del párrafo que dice: la infracción de cualquiera de las normas establecidas en este artículo da derecho al detenido a reclamar del Estado la indemnización por los daños ocasionados. Para cumplir con la ley, para hacer que se respete la ley, ¿hay que violar la ley? No tiene sentido. ¿Por qué es inconstitucional? Porque viola el artículo 19 de la Constitución Política de la República. En el capítulo 5 y artículo 244 se establece la integración del ejército, donde se excusa mantener la independencia, soberanía y honor, además de la paz, integridad y seguridad del país. Por esta razón, integrantes del sistema penitenciario se encuentran a cargo del resguardo de los privados de libertad, que se encuentran dentro de las instalaciones militares, pero bajo un resguardo del ingreso por parte de las fuerzas militares. Y en el ínterin, ¿qué se está descuidando? Seguimos descuidando, ¿qué? Las fronteras, drogas, armas, personas, tráficos que van y vienen todos los días, contrabando. El exdirector de Presidios cree que la medida de protección hacia los trasladados es de origen positivo, pero para el cumplimiento constitucional se debió analizar las opciones. Hubieran contratado una casa en la zona 14, en La Cañada, y la hubiera contratado el sistema penitenciario, con piscina o sin piscina, como hubieran querido, y entonces los hubieran puesto ahí. Eso es legal. Dentro del marco político está permitida la situación, dado que a la fecha se encuentra el país en una crisis, viendo las condiciones de los dos tipos de centros, tanto penales como preventivos, según el analista político en Quetzaltenango, Jorge Rodríguez. Bajo este aspecto y diríamos bajo este fondo jurídico, desde el punto de vista político puede ser aceptable desde la óptica, diríamos, de la construcción de la democracia de un Estado, el permitir que dentro de cuerpos militares pudieran existir centros de detención. Esto debido a la garantía que esto le da de desarrollar de alguna manera un proceso democrático de construcción de democracia en un país. Pero por otro lado se encuentra la discusión si es o no legal este tipo de acciones. El analista argumenta que a la fecha existe un acuerdo gubernativo donde se ampara el uso de instituciones militares para la protección de civiles, mismo que sería parte del cumplimiento del artículo 2 de la Constitución de la República a criterio del profesional, en cuanto al resguardo de la vida, libertad, justicia, seguridad y paz de la persona como habitante guatemalteco. Que por su alto índice de peligrosidad o por su alto índice de vulnerabilidad pudieran estar recluidos en ese lugar. Yo creo que la diferencia que está en este caso, tanto jurídico como político, es el momento crítico que está atravesando el país. Pese a ello, a título personal, el auxiliar de los derechos humanos en Quetzaltenango cree que esto evidencia las históricas violaciones a la vida que con anterioridad se propiciaban durante el conflicto armado, y que para el efecto del resguardo de los privados de libertad cada institución debe respetar sus funciones. Las zonas militares tienen una función específica, ¿no? Y las cárceles que constitucionalmente se han establecido también tienen una función específica. Hasta este día, los resguardados en los centros militares se encuentran en alegato de riesgo hacia su integridad, tema común dentro de los centros preventivos y penales. Por ello, la CICIG optó por la determinación, la cual es respetada, pero no compartida por varios sectores. Pero le dan luz verde para que no ser señalado después por la comisión como que, este está favoreciendo al otro, solo porque la CICIG dice. Pero definitivamente resulta incongruente con nuestra Constitución y las leyes ordinarias. Sociedad Civil Integrada, como tal, cree que el sistema de justicia en general cuenta con deficiencias y debilidades con mensajes equívocos, con un proceso a su criterio de militarización en el proceso social, que a su parecer deberían estar orientados al fortalecimiento del sistema penitenciario como ente civil que fractura el Estado de Derecho en el país. El hecho de utilizar cuarteles, el hecho de usar a los militares en función de seguridad pública ya está bastante claro en el acuerdo de fortalecimiento de la sociedad y el papel que debe jugar el ejército en este sentido. Creyendo con este tipo de actitudes que se violentan de frente a los acuerdos de paz al iniciar de manera solapada un proceso de militarización que puede ser contraproducente al país, dado que no se generaliza sino se maneja a discreción de conveniencias. Y lo más importante en este sentido es que este proceso de militarización y de privilegios, porque no es que todos los presos que están hacinados en
en las cárceles han pasado a cuarteles, sino que es casos muy específicos. Yo creo que la vía es incorrecta y que debe buscarse el fortalecimiento del aparato de justicia y particularmente del sistema penitenciario, que ha sido un problema serio. La situación para algunos es condenable, dada las implicaciones legales que rodean la determinación de crear cárceles en los centros de concentración militar, que, de darse una contingencia donde las Fuerzas Armadas se reactivarían, la situación jurídica de los internos cambiaría. Otra postura es la visión internacional que se tiene del proceso preventivo y penal, la cual podría ser sancionada. Es sujeto a que Guatemala pueda ser condenada internacionalmente. Viola cualquier derecho. A ninguno nos conviene. Cualquiera podría decir, sí, pero está bueno que los tengan así porque son criminales y asesinos. Sí, pero es que el problema que hay es que con el nivel de justicia que tenemos en Guatemala, en las cárceles hay muchísima gente inocente que está sufriendo eso y no necesariamente son culpables, que están ahí porque la justicia no funciona, porque en las cárceles ni están todos los que son, ni son todos los que están. En La Verdad de los Hechos presentamos un reportaje especial de Jorge Colop y Hamilton Mendoza. Primera Línea, Quetzaltenango.